Vaya partidazo, semifinales de Copa del Rey, Atlético de Madrid, Barcelona. Vaya dos equipos y vaya dos posibles 11 que tenemos aquí preparados en nuestra pizarra. Para mí, uno de los mejores partidos que se puede ver en el mundo, ¿no? Con un Madrid-Barcelona, un Madrid-Atleti, un Atlético-Barcelona. Estos son un poco los equipos que van a presentar el Cholo Simeone y Luis Enrique. Me llama mucho la atención en la alineación del Atlético de Madrid la presencia de Juanfran de interior derecha. Y yo creo que el Cholo Simeone tiene aquí un plan y una estrategia, y es reforzar la banda derecha con Versálico y con Juanfran para hacerle la vida imposible a Neymar que va a entrar por el lateral derecho. Yo creo que aquí ha puesto a dos hombres de acero, de hierro, el Cholo Simeone, para que Neymar no campe a sus anchas y tenga un partido incómodo. Incluso tiene a Carrasco, ¿no? También para reforzar un poquito el juego en banda. El Atlético de Madrid, un poco raro acompañando a Griezmann, ¿no? No es muy habitual verle ahí. Sí, yo creo que la presencia de Carrasco, unida a la de Griezmann, con este centro del campo más sólido, con Juanfran, se debe a que vamos a ver a un Atlético de Madrid que va a apostar por el contraataque y va a recuperar los orígenes del gran Atlético de Madrid, que es replegarse, portería a cero fundamental. Moyá está en un gran momento de forma, eso sí es verdad, está supliendo muy bien a Oblak, y yo creo que vamos a ver un Atlético de Madrid que en su propio campo o en los dos partidos con el Atlético y los dos partidos con el Barcelona va a buscar las contras, la velocidad, la verticalidad de Carrasco, que es un jugador de una gran velocidad, y la definición de Griezmann. Luego me gusta mucho en el Atlético de Madrid el hecho de que recupere dos centrales que van a ser muy contundentes. Se necesita mucho músculo, mucha fuerza, mucho carácter, mucha personalidad para parar ahora mismo al que es el mejor 9 del mundo, a Luis Suárez. Luis Suárez está siendo, la verdad es que, demoledor con todas las defensas rivales, y tanto Godín, que lo conoce, duelo de uruguayos, como Xavi, que va bien por arriba, y en el forcejeo, pues yo creo que van a intentar parar, insisto, para el que es ahora mismo el mejor killer del mundo. Oye, vaya centro del campo más atípico, ¿no? Del Barça, con Mascherano parece que va a hacer de medio centro defensivo. No le gustó, parece, a Luis Enrique Rakitic el otro día en el Villamarín. Arda Turán parece que va a estar bastante claro que juega, y André Gómez o Denis Suárez. Exactamente. Rakitic sucumbió en el partido contra el Betis, no le dio equilibrio al equipo. La baja de Busquets la nota en exceso el Barcelona, y ahora mismo el único que puede dar equilibrio, solidez y músculo al Barcelona en el centro del campo es Mascherano. Ni Rakitic, ni Sergi Roberto, ni André Gómez pueden jugar en esta posición tan difícil como es la que ocupa Busquets. Me llama mucho también la atención el hecho de que Arda Turán, que tiene morbo, pueda jugar de titular en el Calderón contra su ex equipo. No sé qué recibimiento puede tener, qué hostilidad, pero Arda Turán ahora mismo es verdad un poquito el que le tiene que dar o hacer el papel de Iniesta. Hay dos bajas importantes en este 11 del Barcelona, Busquets e Iniesta, y estos son ahora mismo los jugadores que más credibilidad y solvencia le dan a Luis Enrique. Y luego comentar que Mascherano, quizá un partido que sea un correcalle, no le venga del todo bien, porque es un jugador que ya sabemos que físicamente no está del todo bien, no está en su mejor momento, ya le pesan los años y quizá le pueda exigir mucho el Atlético de Madrid. ¿Cómo crees que puede reaccionar a eso? Exactamente, Mascherano es un jugador que tiene un desgaste y que no está para un partido de ida y vuelta, ¿no? Pero para eso hay otros jugadores más jóvenes, más frescos y con calidad, como son André Gómez y Denis Suárez. Pues esta es la pizarra, ¿no?, de ese partido de Copa entre Atlético de Madrid y Barcelona. Estaremos pendientes de lo que sucede en ese partidazo, que seguro que es una auténtica batalla entre dos equipos. Partidazo y a disfrutarlo.